Hola, muy buenas tardes. El tema de las pandemias es un tema que preocupa a la humanidad hace muchísimo tiempo. Desde el año 2000, incluso antes, ya se estaba esperando una gran pandemia. Paradójicamente se esperaba que fuese el virus de la influenza quien produjera la gran pandemia, la primera gran pandemia de este siglo, y terminó siendo un coronavirus. Era poco esperado y fue el virus que resultó generando la primera pandemia, gran pandemia de este siglo. ¿Pueden haber nuevas pandemias? Sí, es la respuesta. Infortunadamente, el impacto ambiental o la huella ambiental que están dejando las actividades humanas, la convivencia tan cercana con muchísimas especies, la sobrepoblación, las malas condiciones higiénicas en las que vive gran parte de esa población, están ocasionando que los virus estén mutando a una velocidad que antes no se veía. Por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió en Wuhan? En Wuhan tenían animales de diferentes especies, como serpientes, murciélagos, perros, enjaulados, algunos muertos, y se compartían las secreciones por el espacio tan pequeño en el que estaban confinados. Esto hace que los virus pasen de una especie a otra y se aceleran las mutaciones. Es como un laboratorio para acelerar las mutaciones de los virus. Es posible entonces que se tenga una nueva pandemia. Que si va a ser la viruela del mono, no parece probable que tengamos una pandemia con la viruela del mono, a pesar de que hay algunos casos, a pesar de que ahora hay transmisión de humano a humano. Se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se produzca una pandemia. Una de esas condiciones es que hay una rápida transmisión y que el virus además sea un virus altamente infeccioso. Otra es que sea un virus con alta virulencia, es decir, que ocasione enfermedad grave en el ser humano. Con la viruela símica tenemos un virus de baja virulencia, es decir, que ocasiona una enfermedad leve, muchísimo más leve de la viruela, la primera enfermedad que erradicó el ser humano gracias a la vacunación, y es una infección mucho más leve que la viruela, como ya les había dicho. Eh, Tampoco es un virus que se infecte muy fácilmente y muy rápidamente. Se necesita un contacto muy estrecho, casi que tengamos contacto con las secreciones, es decir, a través de los besos, contacto con las lágrimas, contacto con otro tipo de secreciones. Por eso es que es una infección, casi se puede considerar una infección de transmisión sexual. No es una infección de transmisión sexual, es decir, no es la única vía por la que se infecta, pero sí se transmite cuando hay un contacto de piel a piel con líquido de una vesícula, con una microherida o una pequeña herida en la piel de la otra persona. Eso puede ocurrir con mayor facilidad por vía sexual. Eh, Puede ocurrir por saliva, por besos, sí, puede ocurrir, dependiendo de las concentraciones, también por contacto con algunas otras secreciones. Si alguna vesícula se rompe y queda en una superficie ese líquido y alguien lo toca y se lo lleva a la nariz o a la boca, hay alguna posibilidad de contagio. Sin embargo, esa es una posibilidad más bien pequeña. El contacto tiene que ser estrecho, tiene que haber convivencia, tiene que haber cercanía y contacto físico para que pueda haber una transmisión. Todo eso hace que sea poco viable que vayamos a tener una pandemia de viruela símica. Vamos a tener pequeños brotes, vamos a tener casos, pero es muy poco probable que tengamos una pandemia. Es muy posible que tengamos la próxima pandemia por un virus respiratorio que también se transmita de manera similar al COVID-19. Ojalá que tenga una virulencia baja, es decir, que afecte con poca gravedad al ser humano, pero es por ese lado donde puede haber una nueva pandemia. Y esperemos que ya hayamos aprendido las lecciones, que rápidamente se desarrolle una vacuna, pero que además empecemos a cuidar el medio ambiente y empecemos a tomar algunas otras medidas para que esa velocidad de mutación que están mostrando los virus se enlentezca un poco, manteniendo las especies separadas, mejorando las cadenas de producción de alimento, para que no tengamos esa mezcla entre especies y esa mezcla entre secreciones de diferentes especies que sirva de laboratorio para crear mutaciones en los virus. Muchísimas gracias.